Una persona se ve frente a una redada, ¿ok? Primero que nada, tienen derecho a mantener el silencio. Eso es en todas partes, en toda situación legal, todas las personas de los Estados Unidos tienen el derecho a mantener el silencio. Por otro lado, mi recomendación es que se identifiquen si tienen la oportunidad de identificar. Pidan voluntariamente que se les hable en español. Todo esto es parte del proceso que un abogado puede usar más adelante para que esa persona pueda salir del centro de detención. Pero todos estos derechos están, no trate de escapar. Lo que pueden tener en sus manos es la antorcha que dice la aplicación ha sido sometida, ha sido recibida para el año 2024-2025, para confirmar que su TPS que está expirado con la antorcha significa que está en pending. Y que una vez que esto empiece a crecer, esta ola no se va a poder detener. Y este es el primer año. Donald Trump va a estar aquí 4. En todos los niveles yo estoy previendo un colapso total, no solamente en las cortes iniciales, las cortes preliminares, en los juicios, porque acuérdate que una persona, la vida de un asilo es una corte, dos, tres cortes y de ahí su juicio final. Entonces estamos hablando de comienzo a fin 1 año, 2 años. Imagínate multiplicar eso por 1 millón, por 2 millones. Y de ahí los rechazos de los asilos van a causar las apelaciones. Hoy quiero hablarles de algo que no sorprende, pero que a la vez ha dejado a muchos inmigrantes en vilo. Donald Trump, apenas con 3 días de haber asumido su segundo mandato, comenzó a cumplir sus promesas de campaña con medidas que apuntan directamente a la comunidad migrante. Estas decisiones incluyen el fin del parol humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, la autorización de redadas de inmigración en iglesias, escuelas y hospitales y redadas masivas que ya han causado más de 1,000 arrestos en todo el territorio estadounidense. ¿Qué significa esto para todos estos millones de personas? ¿Qué quiere decir esto para estas personas que confiaban en programas como el parol humanitario o CBP One? ¿Qué tan vulnerables quedan ahora los migrantes? Hoy vamos a hablar de cada una de estas medidas, las reacciones que han generado y qué podemos esperar en los próximos meses bajo esta nueva administración. Así que quédate hasta el final porque este episodio está cargado de información muy útil y que además, escuchen, les traigo consejos legales que va a dar el abogado de inmigración Gunter Sanabria. ¿Qué puedes hacer ante distintos escenarios, dependiendo de tu estatus migratorio, por supuesto, aquí en los Estados Unidos? Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y bienvenidos a este octavo episodio de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Así que hoy comenzamos desde ya con la información. Hoy les voy a contar todos los detalles sobre las más recientes y pues preocupantes medidas migratorias de Donald Trump tras asumir la presidencia. Así que si a ti o algún familiar o amigo les interesa enterarse, bueno, de estas nuevas políticas de Trump y cómo avanzan, ¿no? Y ya que están cambiando el panorama migratorio, pues quédate conmigo. Pero antes, por favor, te pido que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta, comentes, compartes el 1x10 periodístico, compártelo por lo menos con 10 personas para que llegue a más usuarios esta información, vencer la desinformación. Y si no vives aquí en los Estados Unidos, envía este episodio a algún familiar, amigo que viva aquí y que pues le pueda ser útil esta información. Bien, comenzamos. Donald Trump prometió mano dura con los migrantes y no ha perdido el tiempo, señores. Apenas unos días de su toma de posesión, ICE lanzó redadas en ciudades santuarios como Boston, Chicago también, ¿no? Donde se desataron operativos coordinados desde la madrugada. Estas ciudades han sido el blanco principal debido a su resistencia a colaborar con las autoridades federales en la caza de migrantes, ¿no? Los agentes de ICE implementaron estrategias precisas basadas en inteligencia previa para localizar y detener a migrantes en lugares clave como vecindarios con alta población latina, por ejemplo. Pero esta vez las redadas no tienen límites. Se están realizando incluso en escuelas, iglesias y hospitales y espacios que antes eran considerados lugares sensibles o de refugio para los más vulnerables después de que Trump autorizara esto. Esto ha generado, claro está, una ola de temor en la comunidad inmigrante y una crítica severa de grupos
pro derechos humanos y pro inmigrantes. Tom Homan, quien es el llamado zar de la frontera de Trump, declaró que las redadas no solo buscan a quienes representan una amenaza a la seguridad pública, sino que cualquier persona en situación irregular está en la mira. Y para quien no sepa quién es este personaje, bueno, yo se los voy a dejar aquí para que ustedes mismos vean una de sus declaraciones. 8 million illegal aliens in this country in violation of federal law. And I said it before, for the millions of illegal aliens that have been released in this country in violation of federal law, you're going home, and Tom Homan's going to make sure that happens. En sus palabras, si están en el país de manera ilegal, tienen un problema y les va a tocar textualmente. Este enfoque de tolerancia cero prioriza inicialmente a quienes estén vinculados con delitos graves, pero las declaraciones de Tom Homan han dejado claro que nadie está exento. Las políticas de ICE permiten ampliar las detenciones a cualquier persona en situación irregular, incluso aquellas cuyo único incumplimiento sea haber excedido su tiempo de estadía en el país. El resultado de estas primeras operaciones fue de más de 1.300 migrantes arrestados en las 10 principales ciudades de Estados Unidos o más grandes ciudades de Estados Unidos para este jueves 23 de enero, según informó Tom Homan a News Nation. De esta cantidad, dijo el funcionario, al menos 1.000 tenían antecedentes penales, de estos que habían detenido ya para esta fecha. Pero ¿dónde se han dado las redadas de ICE, o conocida coloquialmente como la migra? De acuerdo con reportes de medios, está Boston, Denver, New York City, Filadelfia, Atlanta, Seattle, Miami, Washington, D.C. y también en Newark, New Jersey. Aunque inicialmente se enfocan en individuos con antecedentes criminales, el mensaje de las autoridades es claro. Nadie está a salvo, ya que las políticas de ICE no excluyen a personas cuyo incumplimiento sea el estatus migratorio. Es decir, vamos a suponer que el único incumplimiento sea el estatus migratorio, pues no están excluidas de estos operativos. A pesar de que Homan, y ya en esto hay que ser realmente responsables, ¿no?, declaró a ABC News que, cito, siendo realistas, no todos los inmigrantes indocumentados serán deportados, publicó el medio este 25 de enero. Así que hay que estar claros, aunque el componente efectista es evidente, hay una capacidad y hay un presupuesto también, ¿no? Y pues es importante agregar que también el juego es hacia el impacto en la opinión pública sobre estas políticas de mano dura y crear la sensación de mayor severidad, pero obvio que esto genera un terror enorme en las grandes comunidades de inmigrantes trabajadoras que no tienen antecedentes criminales. Este despliegue masivo ha dejado claro que nadie está a salvo bajo las nuevas políticas de Trump. Además, señores, las deportaciones en aviones militares representan una escalada en la logística y rapidez de las medidas, enviando un mensaje contundente tanto a los migrantes como a las comunidades. Esta medida generó una fuerte reacción en ciudades como Chicago, donde el alcalde Brandon Johnson denunció estas acciones como inaceptables y enfatizó que su ciudad continuará siendo un lugar de resistencia. Johnson aseguró que no cederá ante las amenazas de demandas federales en contra de las ciudades santuarios. Vamos a escuchar parte de las palabras del alcalde. As a former public school teacher, I find it unconscionable that this administration would attempt to create not just division, but fear within our public schools. And so I have directed all of our sister agencies, as well as all of our departments, to stand firm and to uphold the local ordinance. And so families should know that as the mayor of the city of Chicago, we're going to protect working people in the city. A sus organizaciones pro derechos de los migrantes como Chirla advirtieron que esto es solo el inicio de una ola de temor e incertidumbre que podría paralizar a comunidades enteras. Grupos locales también han lanzado campañas de información para ayudar a los migrantes a protegerse durante las redadas. Esto es solo el comienzo de un panorama crítico para miles de familias. El fin del parol humanitario está dejando también a muchas personas sin opciones, con su futuro pendiendo de un hilo y el riesgo de deportación más alto que nunca. Estoy hablando de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Así que ya vamos a hablar de esto. El parol humanitario
permitía la entrada legal de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela por razones humanitarias y fue eliminado en el primer día del mandato de Trump. Este programa tuvo su origen en octubre de 2022 cuando la administración Biden implementó una versión inicial enfocada exclusivamente en los venezolanos como una medida piloto para generar como tal un flujo migratorio desde ese país o gestionarlo, ¿no? Cómo se iba a direccionar el flujo migratorio en vista de los cruces irregulares, ¿no? Posteriormente, el 5 de enero de 2023, el programa se amplió para incluir a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Nicaragua y Cuba, ¿no? Porque ya estaba Venezuela, ¿no? Consolidándose para estos 4 países. Este mecanismo permitía una estancia temporal de hasta 2 años para quienes cumplían requisitos estrictos como contar con un patrocinador en Estados Unidos y pasar los controles de seguridad. Claro está, también hay que decir, en honor a la verdad, que el presidente Joe Biden no extendió el lapso de los 2 años que las personas podían pasar en Estados Unidos una vez se venciera el parol. No fue que lo eliminó Biden, sino que no extendió ese lapso. Una vez cumplidos los 2 años, pues ya la persona tenía que irse, o bueno, si es que no había cambiado a otro estatus, ¿no? Pero quien sí lo eliminó fue Donald Trump, como estamos diciendo, ¿no? Hasta diciembre de 2024, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, el programa había permitido la entrada legal de aproximadamente 531.690 personas. Este programa permitía un flujo mensual de hasta 30.000 beneficiarios entre los 4 países que ya nombramos, ¿no? Y buscaba evitar los cruces irregulares, así como fortalecer el control fronterizo. Escuchen, miren, la administración de Trump justificó la eliminación del programa argumentando que el parol humanitario había sido abusado bajo el gobierno anterior. En palabras del Departamento de Seguridad Nacional, cito: esto devuelve el programa a su propósito original, que era casos evaluados individualmente por razones humanitarias urgentes y no a través de programas categóricos. Por supuesto, ignorando que en el caso de Venezuela, pues sufre la mayor crisis humanitaria, política, económica y social del hemisferio, que ha generado la mayor crisis migratoria de las Américas, ¿no? Y del mundo también. ¿Pero qué significa esta decisión para quienes ya estaban bajo este programa? Expertos como Doris Meissner del Migration Policy Institute explican que los beneficiarios actuales podrían permanecer en el país hasta que expire su periodo de 2 años. Sin embargo, una vez vencido este plazo, como les estaba adelantando hace unos minutos, quedarían sin estatus migratorio, pues perderían pues su autorización de empleo y pues estarán sujetos a deportación inmediata si no encuentran otra vía legal para regularizarse. Por otro lado, abogados migratorios señalan que existen alternativas legales para algunos beneficiarios, como la posibilidad de solicitar asilo, un permiso de residencia bajo la ley de ajuste cubano, en el caso de los cubanos, claro está, o ajustar su estatus a través de familiares residentes o ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, estas opciones no están disponibles para todos los casos y requieren cumplir criterios muy específicos, como demostrar un miedo creíble de persecución en sus países de origen o tener un familiar directo que pueda servir como peticionario. Pero escuchemos qué tienen que decir sobre esto el abogado de migración Gunther Sanabria, que me dio una entrevista exclusiva y me explicó qué significa la eliminación del parol humanitario para los migrantes. Escuchemos. Estamos hablando de miles, de cientos de personas que en este momento están dentro de los Estados Unidos sin ningún futuro, sin ninguna forma de arreglar sus problemas migratorios. ¿Y qué pasa? Habían dejado sus casas, sus trabajos, habían sacado a los niños de las escuelas por venirse a los Estados Unidos bajo una promesa falsa de que podían vivir aquí y crecer aquí y tener un hogar aquí fuera de su país, pero a los 2 años se lo cortan. Entonces, mi opinión personal de lo que hizo el gobierno anterior fue: vamos a evitar un problema de imagen, un problema legal, de tal vez una demanda general a los Estados Unidos, al Departamento de Inmigración, por haber hecho el parol. Y vamos a otorgarles a las personas que entraron con parol la oportunidad de aplicar por asilo, incluso después de haber pasado el año en los Estados Unidos. No sé si ustedes saben, pero la ley dice que hay que aplicar por asilo dentro del primer año de haber entrado a los Estados Unidos. Si no, la persona es muy probable que ni le acepten aplicar. Eso cambió. Entonces, ¿qué pasa ahora? Estamos en peligro de que
el nuevo presidente, la nueva administración y el nuevo programa que tiene UCIS, o la Oficina de Inmigración, empiece a negar estos asilos por haber llegado un año tarde o haber llegado después del año que les corresponde. Y estamos hablando de cientos de miles de personas. Entonces, esto le va a afectar a muchísimas familias en la comunidad inmigrante y no hay un plan B, ya no tienen opción a TPS, ya no tienen opción a asilo, ya no tienen opción a nada. Entonces, la consecuencia es una deportación demasiado grande. Pero esto no es todo. El cierre del programa CBP One también pone en peligro a miles de migrantes que confiaban en esta herramienta para regularizar su situación. Vamos a hablar de cómo esto impacta a las comunidades migrantes. Pero antes, ¿sabías que en los últimos 28 días este canal ha llegado a casi 2 millones de visualizaciones en total? Así que es una oportunidad única para tu firma de abogados, empresa o una organización relacionada con migración, viajes o servicios legales. Tu mensaje puede llegar a miles de personas, así que si me escribes a ricardolodice@gmail.com y en el asunto colocas promo patrocinio, podrás tener un 20% de descuento en tu primera pauta publicitaria si anuncias con nosotros. Así que hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. El programa CBP One, una herramienta creada por el expresidente Biden para gestionar citas en puertos de entrada y autorizar viajes bajo el parol, también fue desmantelado por la administración Trump. Este programa permitía a los migrantes utilizar una aplicación móvil para programar citas en los puertos de entrada. Esto facilitando el ingreso, ¿no? Y organizando pues, a los migrantes para que entraran de forma pues, organizada y pues, regulada. Según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, este mecanismo había permitido la programación de 956.500 citas con éxito desde enero de 2023 hasta finales de diciembre de 2024, permitiendo a los migrantes presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de contrabandistas o como se conocen coloquialmente los coyotes, ¿no? Con su eliminación, los beneficiarios del programa enfrentan ahora un futuro incierto. Según un memo del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS por sus siglas en inglés, cualquier migrante que haya obtenido el parol a través de CBP One, que es distinto al parol humanitario para los venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, porque los primeros llegan por avión, no por 2 años, en cambio este es otro parol que se da, es decir, para que una vez que entres por la cita de CBP One, ¿no? Para estar en el territorio estadounidense, ¿no? Entonces, cualquier migrante que tenga que haya entrado por CBP One, que tenga este parol, está sujeto a revisión inmediata. Las autoridades tienen la facultad de revocar su estatus migratorio si detectan un cambio en las circunstancias legales o de seguridad. Además, el memo ordena la aplicación ampliada de la, cito, remoción expedita, es decir, como una especie de deportación expedita, ¿no? Un procedimiento que permite deportar a personas que llevan menos de 2 años en el país sin necesidad de una audiencia ante un juez de inmigración. El abogado Gunter Sanabria recomendó en estos casos que las personas que ingresaron por CBP One soliciten inmediatamente el asilo político si tienen un caso, claro está. Entonces, ¿qué pasa? Una persona cruza la frontera y tiene el CBP One. De ahí tiene la entrevista del mío creíble. Si la entrevista del mío creíble sale negativa, ¿qué quiere decir eso? Que la gente de inmigración no le cree a la hora que la persona le cuenta su historia. En ese momento esa persona puede ser deportable. Lo que está pasando hasta este momento era que una persona tiene la entrevista del medio creíble y si le va negativo tiene la opción de presentar su asilo en la corte con el juez. Eso podría cambiar para mañana. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Señores, si usted entró por CBP One, mi consejo es aplique por su asilo lo antes posible. No espere a la primera corte, no espere a la segunda corte, busque un abogado, aplique por asilo y lleve todas las evidencias que pueda a esas audiencias. ¿Y si pasó más de un año? Lamentablemente existen otras oportunidades para las personas que pasaron el año, existe la cancelación de la deportación, existen, no sé, hay otras opciones. El asilo, lo bueno del asilo, y te voy a decir bueno porque no es algo positivo, pero sigue siendo bueno. El asilo tiene varias partes. No solamente es que te aprueban el asilo y te sale la green card o la tarjeta verde, o te niegan el asilo y te deportan. No,
existe también el convenio contra la tortura, existe la cancelación de la deportación, existe cerrar el asilo administrativamente en la corte para volverlo a poner en la oficina de inmigración en UCIS. Entonces son varias opciones que una persona tiene para medir sus chances en el asilo. Pero todo eso lo sabemos los abogados. Por favor, no lo traten de hacer solo. Las organizaciones locales y redes de apoyo han intensificado esfuerzos para educar a los migrantes sobre sus derechos. En Chicago, por ejemplo, se han implementado talleres como Conozca sus derechos dirigidos a familiares en riesgo de ser detenidos. Beatriz Ponce de León, que es la vicealcaldesa de Inmigración de Chicago, subrayó, cito, es crucial que todos conozcan sus derechos para protegerse ante estas situaciones. La información es nuestra mejor herramienta contra el miedo. A pesar de estos esfuerzos, el impacto de estas políticas ya es evidente. Muchas familias migrantes están evitando actividades cotidianas como ir al trabajo, la escuela o incluso realizar compras por temor a ser detenidas. La resistencia está en marcha, pero ¿es suficiente para contrarrestar estas políticas? Las comunidades y líderes locales están reaccionando con estrategias de defensa que podrían marcar la diferencia. Quédate y te cuento cómo se están organizando y qué impacto podría tener esto frente a la administración de Trump, además de las recomendaciones legales que da el abogado Sanabria más adelante. Miren, a pesar de las medidas drásticas, las comunidades migrantes no se han quedado de brazos cruzados y han comenzado a responder con iniciativas que buscan proteger a las familias y mitigar el impacto de las políticas de deportación masiva. En Chicago, organizaciones como The Resurrection Project también la coalición de Illinois pro derechos de los inmigrantes y refugiados han implementado redes de respuesta rápida, como por ejemplo MigraWatch, un sistema que monitorea en tiempo real las actividades de ICE o la Migra para alertar a las comunidades sobre redadas o posibles detenciones. Estas redes utilizan tecnología y voluntarios para ofrecer información inmediata a los residentes sobre cómo actuar. Además, en vecindarios con alta concentración de inmigrantes como Pilsen y Little Village se han organizado talleres educativos bajo el programa Conozca sus derechos. También estos talleres buscan no solo reducir el pánico, sino también empoderar a la familia con información clave que podría marcar la diferencia en situaciones de crisis. Las tensiones entre las políticas locales y federales también están en aumento. Mientras Chicago mantiene su estatus como ciudad santuario, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha reafirmado su compromiso de proteger a los migrantes. Aunque Pritzker ha declarado que no cooperará con las autoridades federales en la aplicación de esta redada, también ha admitido que las personas con antecedentes penales graves no están protegidas bajo estas políticas locales. Esto refleja la complejidad de navegar entre el cumplimiento, ¿no?, de la ley federal y la protección de los derechos de las comunidades migrantes. Por otra parte, el abogado Sanabria afirmó que estas medidas de Trump llevarán inevitablemente al colapso en el sistema migratorio estadounidense. Mucha gente en este momento no se da cuenta que lo que se está haciendo es se está construyendo un bottleneck, un atoro, un embudo en el sistema judicial de inmigración. Entonces, yo calculo que si esto continúa, y acabamos de empezar, mis oficinas están repletas de personas que están tratando de reabrir su caso, de apelar su caso, de reconsiderar una negación de un asilo. Una vez que esto empiece a crecer, esta ola no se va a poder detener. Y este es el primer año. Donald Trump va a estar aquí 4. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es el atoro que se va a crear en el sistema judicial de inmigración nos va a llevar hasta el próximo presidente. Que de repente, claro, al final es algo que nos conviene a todos. O sea que un potencial colapso, ya por si fuera poco, porque sabemos que ya el sistema migratorio y de asilo está tiene un retraso significativo. Personas que tienen, no sé, casi que 10 años, diría yo, esperando ni siquiera una entrevista de miedo creíble, abogado. Ahora esto significaría un colapso, potencial colapso de los jueces. En todos los niveles yo estoy previendo un colapso total, no solamente en las cortes iniciales, las cortes preliminares, en los juicios, porque acuérdate que una persona, la vida de un asilo es una corte, 2, 3 cortes y de ahí su juicio final. Entonces estamos hablando de comienzo a fin 1 año, 2 años.
Imagínate multiplicar eso por 1 millón, por 2 millones. Y de ahí los rechazos de los asilos van a causar las apelaciones. Todos los abogados sabemos hacer apelaciones, perdón, pero es la manera más rápida de que una persona tenga un cliente que antes de deportarlo se quede en los Estados Unidos, es apelar. El colapso de la Corte de Apelaciones y más adelante los permisos de trabajo, o sea, esto va a ser un caos total en inmigración. Esta primera semana de la administración Trump ha sido un desafío significativo para la comunidad migrante, marcada por redadas masivas y la eliminación de programas humanitarios que habían servido como un soporte crucial para miles de familias. Aunque el panorama parece incierto, organizaciones locales y redes comunitarias están ofreciendo recursos e información clave para que las personas puedan enfrentar estas nuevas medidas. Es fundamental mantenerse informados sobre los cambios en las políticas migratorias, conocer sus derechos y buscar asesoría legal confiable con abogados que estén licenciados, porque no faltan personas que no tienen escrúpulos. Las comunidades migrantes continúan adaptándose y respondiendo ante esta situación, recordándonos que la información y la preparación son esenciales para afrontar los retos que pueden surgir. Yo quiero compartirles algunas recomendaciones que dio el abogado Sanabria a aquellos inmigrantes que se encuentren en alguna de las redadas, porque es importante estar preparado para estas circunstancias y pues también en otros escenarios dependiendo de su estatus migratorio. Escuchemos. Una persona se ve frente a una redada, ¿ok? Primero que nada tienen derecho a mantener el silencio. Eso es en todas partes, en toda situación legal, todas las personas de los Estados Unidos tienen el derecho a mantener el silencio. Por otro lado, mi recomendación es que se identifiquen si tienen la oportunidad de identificarse. ¿Okay? Si tienen un TPS, una licencia que es un Real ID, utilicen eso si es que se sienten seguros con la situación, que utilicen eso para identificarse y que tal vez eso los separe del grupo de las personas que están buscando. Si llegara alguien a su casa, ¿okay? Y esto también lo hemos visto anteriormente, ICE tenía en esa época, ICE tenía esta característica de aparecer a las 5 de la mañana en los domicilios y les tocan la puerta. Ninguna fuerza armada sin la presunción de algún delito puede irrumpir en una casa abriendo la puerta a la fuerza. Pero si le tocaran la puerta, una persona puede pedir identificación. ¿Okay? Los agentes de ICE tienen que identificarse y no solamente decir somos de ICE, tienen que mostrar una identificación, ya sea un carnet, ya sea una carta, una chapa, como se conoce. Y por otro lado, confirmar que si ese agente de inmigración necesita entrar a su casa, que lo haga por una orden del juez. Pídanle que le pasen la orden del juez y confirmen que la dirección suya es la dirección en ese documento. Si está en inglés, pidan que sea traducida. Si los agentes no hablan español, pidan voluntariamente que se les hable en español. Todo esto es parte del proceso que un abogado puede usar más adelante para que esa persona pueda salir del centro de detención. Pero todos estos derechos son derechos humanos, derechos que todos tenemos. Y por último, no trate de escaparse. ¿Okay? No trate de ir en contra de las Fuerzas Armadas, no trate de pelear a las Fuerzas Armadas, identifíquese si le piden su identificación, diga su nombre real, no mienta y bueno, lamentablemente vamos a ver qué pasa más adelante con todos estos casos. ¿Es necesario abrir la puerta o puede pedirse que se pasen la orden por la ventana o por debajo de la puerta? Así es, se puede pedir que pasen la orden por debajo, confirmen que hay una firma de un juez, confirmen que es la agencia correcta, confirmen que la dirección es la dirección suya y obviamente si existe un nombre de la persona que están buscando, esa persona para ayudar al resto de la familia debería identificarse y decir yo soy la persona en este documento legal, no peleen el documento legal, no hay necesidad de pelearlo. Más adelante, cuando ya el abogado llegue a la corte, se puede hacer por canales legales, lo hacemos todos los días, hemos sacado gente del centro de detención muchísimas veces, siempre y cuando ellos no enfrenten a las autoridades. Si no tienen una orden de detención y aún así entran y se lo llevan, ¿esto se puede pelear legalmente? ¿Es ilegal esto? Así es. Existen avenidas en las cuales un arresto puede considerarse equivocado bajo las reglas que existen, no solamente para inmigración, pero también las reglas locales. Si es un menor de edad, si está bajo la custodia de sus padres, no se puede interrogar un menor de edad sin la presencia de sus padres. Hay muchas leyes que los protegen,
pero no necesariamente se tienen que manifestar en el momento del arresto. Esto puede salir más adelante, a la hora que yo he ido a la corte, he encontrado errores en el arresto y he utilizado esos errores para que el juez vea el punto de vista de que se cometió una ilegalidad y dejar a mi cliente salir del centro de detención. Si es en el trabajo, por ejemplo, o en un lugar público, ¿es necesario mostrar el ID o una prueba del estatus legal incluso antes de que se lo pidan? ¿O hay que preguntarle a la gente si se puede marchar o estoy detenido? Las dos cosas. Si uno piensa que mostrando su documentación, si por ejemplo los agentes de ICE empiezan una redada en un centro de trabajo y están buscando a una persona específicamente, uno puede identificarse para separarse y decir, yo no soy esa persona, yo no soy indocumentado, yo tengo TPS, yo tengo mi licencia, yo tengo residencia, sea lo que sea, y tratar de aislarse de la persona específica. Si no es una redada específica, entonces una persona puede preguntar a los agentes de ICE si se pueden retirar o si están bajo arresto. Pero te digo, es una conversación un poco difícil de tener. Mucha gente le tiene temor a hablarle a los agentes de inmigración, a los agentes policiales, pero se debe hacer. Ok. Y para finalizar, en el caso de las personas que tengan TPS, que lo tengan vigente, ¿no? O que hayan aplicado la extensión o lo tengan ya aprobado, todavía estén cubiertos por el TPS. Tengo tiempo en el caso de los venezolanos, hasta septiembre de este año vamos a tener TPS. Los que tengan un proceso de asilo, o sea, pending, que no lo tienen aprobado todavía, o cualquier otro estatus temporal que no sea definitivo. ¿Qué pruebas? Lo más práctico, porque es difícil meter todo un expediente en la cartera o la decisión, porque también vi por allí de ACLU que decía que como que imprimir la resolución oficial de extensión del TPS por 18 meses más, etcétera. Pero ¿qué consejos prácticos, abogado, en estos casos puntuales le podemos dar a las personas? Porque queremos disminuir un poco la ansiedad de la gente y tratar de bajar un poco estos niveles de terror que está causando estas medidas. ¿Qué pueden hacer para que la gente esté precavida? Lamentablemente, sin tener el ID específico con las fechas correspondientes válidas, va a ser un poco difícil demostrar que uno tiene un TPS válido, ¿no? La demora del TPS ha continuado hasta el día de hoy, no les están llegando los carnés con la fecha actual. Lo que pueden tener en sus manos es la antorcha que dice la aplicación ha sido sometida, ha sido recibida para el año 2024-2025, para confirmar que su TPS que está expirado con la antorcha significa que está en pending y que no tiene ningún problema con eso, ¿no? Por otro lado, si tiene un asilo pending, también la antorcha de que su asilo ha sido recibido con las fechas que ha sido recibido, pero esto no va a ayudar mucho a una persona que tiene una antorcha de hace 10 años. Entonces, mi mejor consejo es, señores, vamos a buscar abogados en donde los tengan y vamos a actualizar nuestras aplicaciones, vamos a renovar nuestros TPS, vamos a tratar de sacar licencia de conducir con Real ID donde se pueda y vamos a revisar esos asilos. Si tienen más de 3 años, busquen una revisión, busquen una segunda opinión con un abogado de confianza para ver si eso se puede empezar a mover. El Real ID ha de ser suficiente. Si un agente de migración ve que tiene la estrellita, que tiene el Real ID, en teoría es porque el DMV verificó un estatus migratorio, ¿no? Así sea un estatus por un asilo pending, que te dan tu Real ID también, porque tienes un social, ¿no? Así es. Y creo que a partir de mayo de este año va a ser obligatorio tener ese tipo de ID para estar en las autopistas, para estar viajando, para subirte a aviones, trenes, barcos. Ya no se va a poder a menos que tenga el Real ID. Bien, además les voy a leer estas recomendaciones que publicó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, en caso de que lleguen redadas de ICE a su casa o a su trabajo. Bien, lo primero aquí es si agentes de ICE llegan a su puerta. No abra la puerta, pero mantenga la calma. Tiene derechos. 2. Pregunte para qué están allí y solicite un intérprete si necesita uno. 3. Si piden entrar a su casa, pregúntele si tiene una orden firmada por un juez y si la tiene, dígales que se la muestren por la ventana o que se la pasen por debajo de la puerta. 4. Si ellos no tienen una orden firmada por un juez, puede negarse o a dejarlos a entrar. Pídales que dejen cualquier información en su puerta. 5. Si entran a la fuerza, no se resista. Dígale
a todos que estén en la casa que permanezcan en silencio. 6. Si es arrestado, permanezca en silencio y no firme nada hasta que hable con un abogado. Bien, tenemos en pantalla allí en el caso de si agentes de ICE llegan a su lugar de trabajo. Pregunte si se puede marchar. De ser así, váyase tranquilamente. 2. Tiene derecho a no permitir ser registrado. Diga en voz alta que no permite que registren sus pertenencias. 3. Tiene derecho a permanecer callado. No tiene que compartir su estatus migratorio con nadie, incluyendo dónde nació, si es ciudadano, ni cómo entró al país. 4. Si tiene documentos de inmigración válidos, debería mostrarlos. Nunca presente documentos falsos. 5. Si es arrestado, puede decir que quiere permanecer en silencio hasta que hable con un abogado. Y pues 6. Tiene el derecho a grabar su interacción con los agentes de inmigración siempre y cuando no interfiera. Allí las recomendaciones de esta organización que viene apoyando a los migrantes, ¿no? Por cierto, con respecto a la entrevista del abogado Sanabria, si quieren verla completa, a detalle, hablando más a profundidad del tema migratorio, el parol, el TPS, qué va a pasar con estas personas, las redadas y toda la situación actual, ¿no? Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones porque la voy a estar publicando próximamente en mi canal de YouTube. Abajo en la descripción, además de este video, le estoy dejando algunos recursos, algunos links a sitios web de organizaciones y pues redes de estas organizaciones que pueden servirte de apoyo a la hora de necesitar más información o ayuda en cualquier situación. Bien amigos, hasta aquí este episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast confiable de migración en Estados Unidos. Les habló Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, darle me gusta y compartir este episodio para que más personas puedan estar informadas. El 1x10 periodístico, recuerda, a 10 amigos, envíalo a 10 amigos familiares por todas las distintas redes sociales y así apoyas este proyecto periodístico independiente que también es autosustentado. Así que si estás fuera de Venezuela, puedes hacerte miembro al lado del botón de suscribirte y enviar superchats y super gracias, que ahora tiene la opción de metas, que si me ayudas a cumplir voy a estar leyendo tu comentario en el próximo episodio. Y pues recuerda que esto es periodismo independiente, crítico al poder, luchando contra la censura y la desinformación. Si quieres que toque algún otro tema en particular, pues déjalo aquí en los comentarios y con gusto los tomaré en cuenta. Amigos, nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.